Bueno, en esta oportunidad hablaremos dentro del metabolismo de carbohidratos, hablaremos de la gluconeogénesis o síntesis de nueva glucosa, la importancia de este ciclo, las enzimas implicadas y su regulación, que son los ciclos de sustrato y los ciclos de Cori y de la glucosa alanina. La importancia biológica de la gluconeogénesis radica en que la glucosa ha evolucionado desde muy temprano como uno de los combustibles primarios en diversos tipos de organismos de distinta complejidad. Así, hay células o tejidos que dependen en forma exclusiva de la glucosa como combustible, como es el eritrocito, o que tienen a la glucosa como combustible principal, como es el cerebro. La glucosa es requerida por el cerebro a razón de aproximadamente 120 gramos diarios, mientras el resto del organismo consume unos 160 gramos diarios. En mamíferos, las reservas de glucosa están en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos y también como glucosa libre en los líquidos corporales, pero alcanzan esas reservas para satisfacer las necesidades basales de un día. Si estamos en un ayuno prolongado o realizando ejercicio intenso, existe la seria necesidad de obtener nueva glucosa porque esas reservas se agotan rápidamente. Y esa glucosa es obtenida a partir de precursores no glicídicos, como por ejemplo lactato, aminoácidos y glicerol. Veremos entonces que esas fuentes de glucosa pueden provenir, por ejemplo, del glicerol, que a su vez proviene de la degradación de triacilgliceroles, aminoácidos como alanina, que también proviene de un ciclo que vamos a ver, que es la alanina glucosa anilina, además de provenir de degradación de proteínas, como otros aminoácidos, el lactato, que proviene de la dieta, como dijimos, el azúcar de la leche, o el propionil-CoA, que también proviene de la degradación de otros aminoácidos o de ácidos grasos de cadena impar. Todos estos precursores van a dar, mediante determinadas reacciones, intermediarios en la glucólisis y van a proveer así de sustrato para sintetizar nueva glucosa. En breve veremos estas reacciones. Bueno, es importante tener en cuenta que la gluconeogénesis no es exactamente la inversa de la glucosa. Recordemos que en la glucólisis teníamos tres reacciones catalizadas por enzimas cuyo delta G era muy negativo, es decir, que eran irreversibles. De esta manera, para revertir estas reacciones, son necesarias otras enzimas que hagan posible justamente estas transformaciones. Veremos entonces que de piruvato a la glucosa intervienen 4 enzimas para hacer posible estas conversiones. La primera reacción irreversible de la glucólisis que convertía PEP a piruvato es ahora revertida, por dos actividades enzimáticas. La actividad de la piruvato carboxilasa, que pasa a piruvato a oxalacetato, y la actividad de la PEP-carboxiquinasa, o fosfonolpiruvato carboxiquinasa, que transforma oxalacetato en fosfonolpiruvato. La primera enzima, la piruvato carboxilasa, es dependiente de biotina y es mitocondrial. Veamos un poco más en detalle de la reacción de la piruvato carboxilasa. Esta enzima tiene como grupo prostético a la biotina, cuya fórmula la tienen descrita allí, y es un transportador de dióxido de carbono activado y se une a la enzima por una cadena larga y flexible de un aminoácido de lisina. Es activada por bicarbonato y ATP, formándose de esa manera la carboxibiotina en el sitio 1 de la PEP carboxilasa, y luego ese brazo móvil lo va a transportar a ese dióxido de carbono activado al sitio 2, donde reaccionará con un piruvato para formar oxalacetato. Esta biotina, que es el grupo prostético, lo vamos a ver en otras enzimas, que tienen que ver con el metabolismo de ácidos grasos, la acetil-CoA carboxilasa y la propionil-CoA carboxilasa, que veremos más adelante. Aquí vemos un poco más en detalle la estructura de la piruvato carboxilasa, que es una enzima tetramérica. Vemos adelante dos subunidades, y vemos en distintos colores los diversos dominios. Fíjense que el dominio de carboxiltransferasa está en un color amarillo claro, el de la biotina carboxilasa en un color celeste. Ambas están unidas por una sección donde también está el sitio de interacción con la CoA.
el activador alostérico, y también tenemos en rojo el sitio para la biotina, la unión de la biotina. Bueno, hacia atrás en tonos más claros se ven las otras dos subunidades. Veamos entonces la segunda reacción necesaria para convertir el piruvato a fosfonilpiruvato, que es la catalizada por la PEP-carboxiquinasa. Tenemos dos situaciones según cuál sea el precursor. Si el precursor es piruvato, tiene que ingresar, como dijimos, a la mitocondria para reaccionar por la piruvato carboxilasa, ya que esta enzima es mitocondrial. Allí el oxalacetato formado no puede traspasar la membrana mitocondrial porque no tiene transportador, de manera que debe ser reducido a malato por la malato deshidrogenasa mitocondrial y el malato transportado al citosol. En el citosol reacciona nuevamente con una malato deshidrogenasa citosólica para dar oxalacetato, y ahí sí entra en acción en la PEP-carboxiquinasa citosólica, que convierte el oxalacetato en PEP. Reaccionando también con GTP. Esto tiene la ventaja de que produce NADH citosólico. Recordemos que las relaciones NADH-NAD son mucho mayores dentro de la mitocondria que en el citosol. Y también recordemos que vamos a necesitar NADH para terminar la conversión de piruvato a glucosa. Por lo tanto, esto es beneficioso cuando el piruvato es el precursor. Otra situación ocurre cuando el precursor es lactato. Por ejemplo, puede venir el lactato de la fermentación láctica que ocurre en glóbulos rojos, o ya veremos del ciclo de Cori, cuando ocurre la fermentación láctica en el músculo y el lactato es transportado por vía sanguínea al hígado para ser sustrato gluconeogénico. En este caso, el lactato es transformado a piruvato por un lactato deshidrogenasa, produciendo en esa reacción NADH citosólico. El piruvato tiene que ser transportado nuevamente a la mitocondria para reaccionar por la piruvato carboxilasa y dar oxalacetato, pero en este caso, como no es necesario generar equivalentes de reducción en el citosol porque ya los generamos por la LDH, va a reaccionar una PEP-carboxiquinasa mitocondrial transformando el oxalacetato directamente en fosfonilpiruvato, que sí puede ser transportado al citosol por un transportador específico. Analizando la conversión total de piruvato a fosfonilpiruvato, vemos que se requieren dos enlaces de alta energía en forma de ATP y de GTP para estas reacciones, es decir, para revertir una reacción como era la de la piruvatoquinasa en la glucólisis, que era altamente exergónica. Vemos también que otro efecto, que es el uso de carboxilaciones para activar el piruvato en este caso, que luego generará oxalacetato y se perderá una carboxilación que impulsará la síntesis de fosfonilpiruvato, que es otro compuesto que tiene un alto potencial de transferencia de fosfato. Es otro ejemplo entonces de cómo las reacciones de carboxilación y de carboxilación hacen posible determinadas reacciones. Bueno, la segunda reacción irreversible es la catalizada por la fructosa 1,6-bifosfatasa, que cataliza la hidrólisis de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y fosfato. Por último, la tercera reacción irreversible va a estar dada por la glucosa 6-fosfatasa y es la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato a glucosa libre y fosfato. Esta reacción se va a dar en el lumen del retículo endoplasmático de hepatocitos. La glucosa 6-fosfatasa es una enzima que se encuentra en el retículo, en la membrana del retículo endoplasmático, y con su cara activa o con el sitio activo mirando hacia el lumen, de manera tal que la transformación de la glucosa 6-fosfato a glucosa libre requiere el ingreso de la glucosa 6-fosfato al lumen del retículo endoplasmático, y luego la glucosa libre formada y también el fosfato serán transportados al citosol y luego al torrente sanguíneo mediante diversos transportadores de glucosa. Esta enzima está presente solamente en el retículo endoplasmático de hepatocitos y de células de riñón, que son los principales órganos gluconeogénicos, y la importancia de compartimentalizar esta enzima en el lumen del retículo endoplasmático es justamente de dividir o de tener la capacidad en el citosol del hígado de producir glucosa 6-fosfato y que esa glucosa 6-fosfato no sea directamente desfosforilada
produciendo un ciclo fútil de fosforilación y desfosforilación, sino que se va a poder compartimentalizar, una fracción de la glucosa va a poder ser hidrolizada, de la glucosa 6-fosfato va a poder ser hidrolizada a glucosa libre para ser exportada al torrente sanguíneo, mientras que otra fracción podría ser utilizada por el hígado. Es importante recordar aquí el rol clave que tiene el hepatocito o las células del hígado en la producción de glucosa para proveer a otros órganos. Ya lo habíamos nombrado, ya habíamos hablado de este rol en la clase anterior, pero repetimos entonces esto y que justamente el hecho de que solamente en estos tejidos gluconeogénicos se encuentre la glucosa 6-fosfatasa, es decir, la capacidad de desfosforilizar a la glucosa 6-fosfato para dar glucosa libre y cederla al torrente sanguíneo y de allí distribuirla a los tejidos extrahepáticos para su utilización. Entonces esta es una de las razones o una de las claves para que el hígado pueda funcionar como el principal regulador de la concentración de glucosa en sangre. Aquí vemos en forma global y comparadas ambas vías, la glucólisis y la gluconeogénesis, con destacadas las reacciones que son irreversibles en cada vía y cuáles son las actividades que son encargadas de revertir las mismas para poder dar la conversión de piruvato a glucosa en el caso de la gluconeogénesis. Aquí vemos patente entonces cómo no son dos vías totalmente reversibles, sino que comparten algunas reacciones, pero en los sectores claves o en las reacciones claves que son catalizados por enzimas cuyo delta G es muy negativo, se necesita de otras actividades específicas. Entonces la reacción neta de la gluconeogénesis es para transformar 2 moles de piruvato a glucosa. Vemos que se requieren 6 enlaces de alta energía, 4 ATP y 2 GTP y 2 moles de NADH para llevar a la formación de un mol de glucosa. Esto es necesario justamente para revertir una vía que es altamente exergónica como es la glucólisis. Nombramos al glicerol como uno de los precursores gluconeogénicos. ¿Y de dónde puede provenir el glicerol? Bueno, el glicerol puede provenir de las reservas de triacilglicéridos que al reaccionar con lipasas dan como producto ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos podrán ser metabolizados por la beta-oxidación hacia acetil-CoA, es un proceso que ya veremos, y el glicerol puede entrar en la vía glicolítica utilizando las transformaciones catalizadas por dos enzimas, la glicerol-quinasa, que los fosforila hasta el glicerol 3-fosfato, y la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que los fosforila a glicerol y lo oxida, a gliceraldehído 3-fosfato. Hay una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa NAD dependiente y también hay una que es FAT dependiente, que es la que tenemos esquematizada a la derecha, es la que forma parte de la lanzadera de equivalentes de reducción, que intercambia equivalentes de reducción entre la mitocondria y el citosol y es abundante en músculo esquelético y cerebro. La particularidad que tiene esta glicerol de 3-fosfato deshidrogenasa asociada a la mitocondria es que es dependiente de FAT. Veremos más adelante la implicancia que tiene esta deshidrogenasa. Otros importantes precursores gluconeogénicos son los aminoácidos. Ya veremos, cuando ustedes vean degradación de aminoácidos, que hay algunos que pueden dar lugar a la formación de nueva glucosa y por eso se denominan glucogénicos. Descargan su grupo amino por un lado en una de las vías y el esqueleto carbonado va a formar parte de alguno de los intermediarios del ciclo de Krebs y de allí dará lugar a la formación de oxaloacetato que luego podrá ser convertido a piruvato y a glucosa por las vías por la vía ya analizada. Recordemos que la vía gluconeogénica se da también en el citosol de eucariotas de la misma forma que la glucólisis. Y dado que comparten varias de las enzimas, es interesante señalar que hay una importante regulación de las enzimas que catalizan los pasos irreversibles, de manera tal que no tenga lugar sustancialmente ambas vías al mismo tiempo.
Bueno, ya habíamos visto la regulación de la glucólisis, veremos ahora la regulación de la gluconeogénesis. El punto de regulación, uno de los puntos de regulación importantes es el catalizado por la fructosa 1,6-bifosfatasa, que cataliza la conversión de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, es decir, la inversión de la reacción de la PFK1, y esa reacción es inhibida por fructosa 2,6-bifosfato, por AMP y activada por citrato. Recordemos que estos metabolitos tenían el efecto contrario en la PFK1. Otra de las regulaciones tiene que ver con la regulación de la piruvato carboxilasa, que es inhibida por ADP y activada por acetil-CoA, mientras que la fosfonolpiruvato carboxiquinasa es inhibida por ADP. En esta oportunidad recordamos también la regulación hormonal de la fructosa bifosfatasa a través de la PFK2. Recordemos que la PFK2 era la enzima bifuncional que tenía ambos dominios, fosfatasa y quinasa, en un mismo polipéptido y que era la encargada de sintetizar o hidrolizar a la fructosa 2,6-bifosfato, que era un importante activador de la glicol. Cuando la glucosa es en el hígado solamente, cuando la glucosa es baja en el torrente sanguíneo, aumenta el glucagón y señaliza a través de una vía dependiente de AMP cíclico la activación de una quinasa que fosforila a esta enzima bifuncional. Esta fosforilación lo que hace es activar a la bifosfatasa 2 e inactivar a la quinasa, de manera tal que se hidroliza la fructosa 2,6-bifosfato, baja este metabolito y la glucólisis se ve inhibida a consecuencia, pero la gluconeogénesis se ve estimulada. Recordemos que la fructosa bifosfatasa es inhibida por fructosa 2,6-bifosfato. Lo contrario ocurre en presencia de insulina. La insulina va a activar a través de una fosfatasa la desfosforilación de la enzima disfuncional, que entonces en este momento va a quedar desfosforilada y activada la función quinasa 2, de manera tal que aumenta la concentración de fructosa 2,6-bifosfato y se estimula la glucólisis, inhibiéndose la gluconeogénesis por su acción inhibitoria sobre la fructosa 1,6-bifosfata. Bueno, como hemos visto, la glucólisis y la gluconeogénesis están recíprocamente reguladas de manera tal que no ocurren en forma sustancial las dos vías al mismo tiempo. Habíamos comentado que el hecho de que ocurriera esto, o sea, la transformación simultánea de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y viceversa, daría como resultado la hidrólisis de ATP y se conocía en un principio como un ciclo fútil. Hoy en día se sabe que en realidad esto sí ocurre en cierta medida y que tiene un significado biológico. Uno de ellos es, por ejemplo, la amplificación de señal. Supongamos, como en la figura que vemos, que tenemos una vía, una reacción enzimática que convierte A en B y que cursa en una proporción de 100, a una, velocidad de 100. También veamos que en la parte derecha tenemos, por otra parte, la conversión de B a A con hidrólisis de ATP que ocurre a una tasa de 90. Bueno, entonces vemos que en ambos casos, en el primer caso el flujo neto de B es 100, mientras que en el segundo caso es 10, o sea, 100 menos 90. Ahora bien, ¿qué sucede cuando actúa sobre ambas enzimas un efector alostérico? Este es el caso típico de la fructosa 2,6-bifosfato. Amplificando en el primer caso en un 20% la actividad o la velocidad con la que A se convierte en B. De esta manera tenemos un flujo neto de 120, o sea, una ganancia de 20% sobre la reacción no activada, sin efector. En el caso en que tenemos ambas reacciones operando pero en distinta proporción, el flujo neto en la figura superior es 10. Si actúa un efector alostérico que, como vimos, actúa tanto activando la reacción directa como inhibiendo la reacción inversa, supongamos que también actúa en un 20%, allí tenemos entonces los flujos de activación o inhibición
dando un flujo neto, en este caso de 48. Entonces lo que vemos es que cuando en un caso teníamos un 20% de ganancia en el flujo neto hacia B, en el segundo caso tenemos un 48% de ganancia, con lo cual la ganancia un flujo neto de 48, con lo cual la ganancia es de 380%. Entonces lo que vemos es que estos ciclos son utilizados para amplificar la señal. Se cree que de hecho durante el ejercicio muy intenso es muy probable que la gran velocidad con la que hay flujo a través de esta vía sería posible al principio en momentos de ejercicio intenso por la operación de este tipo de ciclos de sustrato. Otro rol que tienen los ciclos de sustrato, como el que se produce entre la acción de la fosfofructoquinasa 1 y la fructosa disfosfatasa, es la generación de calor. Fíjense que si ambas reacciones operan a la vez y las sumamos, en definitiva lo que tenemos es hidrólisis de ADP y fosfato más calor, es decir, esa energía que está en forma de enlaces anhídridos de fosfato en el ATP, en esta hidrólisis se va a liberar en forma de calor. Esto es importante, por ejemplo, en los músculos de vuelo del abejorro, donde ambas enzimas activas entonces resultan en esta hidrólisis y liberan calor. De esta manera permiten mantener la temperatura del músculo alrededor de 30 grados, aún en ambientes que tienen una temperatura tan baja como por ejemplo 10 grados. Y el abejorro por eso puede volar en estas temperaturas cuando por ejemplo las abejas no podrían, porque no tienen este sistema. Veamos entonces dos ciclos importantes que se dan entre el músculo y el hígado y que responden a las capacidades de cada uno de estos órganos y a las concentraciones relativas, por ejemplo, de NAD/NADH que existen en cada uno. Bueno, así tenemos, por ejemplo, el ciclo de Cori, que es el que se da cuando tenemos una activa glucólisis y fermentación en el músculo, por ejemplo, frente a un esfuerzo físico sostenido y muy fuerte, muy demandante de la ATP, con lo cual la glucosa va a ser degradada hasta piruvato y este piruvato va a fermentar para poder sostener las velocidades de consumo de glucosa, debe regenerar el NAD en forma rápida. Lo hace entonces fermentando lactato. Ese lactato no va a ser regenerado en el mismo músculo, sino que va a ser exportado vía sanguínea al hígado. En el hígado, dado que hay una alta relación NAD/NADH, el lactato puede ser entonces oxidado a piruvato por una lactato deshidrogenasa, una isoforma definitiva. El piruvato entonces ahora podrá entrar en la vía gluconeogénica y dar glucosa que podrá ser exportada nuevamente a la sangre para seguir proveyendo de combustible al músculo en movimiento. Lo mismo, esto también dijimos, no sucede la regeneración del lactato a glucosa en el músculo porque hay una baja relación NAD/NADH que no favorecería, que favorece en realidad la conversión de piruvato a lactato y no de lactato a piruvato. Otro de los ciclos importantes es el ciclo de la glucosa-alanina. Fíjense que otra situación que ocurre con el piruvato u otro destino que puede tomar el piruvato es la transaminación a alanina durante la contracción muscular. Es decir, también pueden llegar a degradarse algunas proteínas que descargan su grupo amino de esta manera hacia el piruvato y a la alanina. La alanina sí puede volcarse al torrente sanguíneo y a partir de allí llegar al hígado, donde va a ser nuevamente transaminada y donde allí en el hígado los grupos aminos van a seguir el ciclo de la urea, el ciclo de excreción de los grupos aminos que ya veremos cuando veamos degradación de aminoácidos, mientras que el esqueleto carbonado dará piruvato, que podrá entrar en la vía gluconeogénica y dar glucosa, y también esa glucosa volver mediante el torrente sanguíneo al músculo para seguir el ciclo. Bueno, ya si bien los hemos estado nombrando, esta imagen es simplemente para que recordemos que la gluconeogénesis ocurre sustancialmente
sobre todo en hígado, en mayor proporción, y en una menor proporción en el riñón. El cerebro, el músculo esquelético o el músculo cardíaco son tejidos con muy baja tasa gluconeogénica. Y además, recordemos el rol importante de estos órganos en la gluconeogénesis, ya que ayudan a mantener la concentración de glucosa en sangre disponible para tejidos como músculos y cerebro con altas demandas energéticas. A la derecha vemos algunos ejemplos que también ya estuvimos trabajando, o sea, el rol de algunas células que son productoras de lactato, como por ejemplo el astrocito, es una célula nerviosa, y que hacen fermentación, o también otras células que son consumidoras, como el caso de la neurona, de lactato, y donde se produce un intercambio de este lactato vía sanguínea. El otro ciclo que vimos también es el ciclo de Cori, donde el eritrocito y el hígado intercambian también glucosa y lactato a través de la posibilidad del hígado de realizar gluconeogénesis. Veamos ahora por último algo que algunos de ustedes probablemente tengan que investigar para su trabajo final de monografía, que es el consumo de alcohol y sus efectos sobre la gluconeogénesis. Vamos a hacer un resumen de lo que ocurre, porque los efectos en realidad van mucho más allá de lo que les voy a comentar ahora. El etanol, al ser consumido en grandes proporciones, es oxidado por la reacción del alcohol deshidrogenasa a acetaldehído. Cuando los consumos son muy altos, las proporciones de NADH citosólicos son también altas y revierten de esta manera las reacciones de la lactato deshidrogenasa y de la malato deshidrogenasa citosólica, agotando de esta manera las reservas o los niveles en realidad de piruvato y del salacetato, que recordemos son sustratos para la gluconeogénesis. Entonces esto provoca un freno, una disminución de la producción de glucosa, con todas las consecuencias que, como estuvimos viendo en esta clase, podemos imaginar. Pero los invito entonces a que sigan investigando sobre esto.